Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Muy contenta de estar compartiendo contigo el día de hoy. Igualmente, muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí. Muchas gracias por aceptar. Pues bueno, les cuento que Samuel Santoyo es asesor en seguros e inversiones desde hace más de 14 años, entonces es un expertazo en el tema. Yo soy Mónica Sarazúa, soy psicóloga y sexóloga y me gusta invitar a personas expertas en temas de interés para todos. Y bueno, para quienes no saben y esta es la primera vez, Sexy Nights hacemos una entrevista una vez al mes con algún especialista en temas de interés para temas de psicología o temas de sexualidad. Y en este caso, aunque alguien pudiera pensar que los seguros no tienen nada que ver con sexualidad, vamos a ver que sí es necesario saber acerca del tema. Entonces, Perfecto. pues bueno, cuéntanos primero que nada por qué es importante tener un seguro o contratar un seguro aparte del seguro que ya nos dan. Muy bien, sí. En dado caso que alguien, por ejemplo, tenga un trabajo que le permita tener acceso al IMSS o al ISSSTE, que, Ujú, bueno, es una forma, ¿no? O un seguro, digamos, de gobierno, es un modo ujú, de cobertura, es una forma de poder estar protegido ante una eventualidad de un accidente o una enfermedad. Sin embargo, en la realidad yo creo que todos hemos visto y hemos escuchado historias de que realmente el sistema está saturado, ¿no? Al final la atención no siempre es la mejor, el trato tal vez no siempre es el mejor, algunos puede que sí, otros puede que no, algunos hospitales tienen muy buenos médicos, otros no. Entonces, muchas personas buscan la atención privada de un seguro y es ahí en donde entra el tema de poder buscar un seguro de gastos médicos. ¿Por qué? A veces no conocemos a qué grado pueden llegar las cuentas de hospital ujú. y las cuentas médicas privadas y cuando las vemos realmente es de miedo, ¿no? O sea, de verdad sí es algo en donde yo sugiero incluso como asesor que si no se tiene un seguro, ni siquiera se metan en un hospital privado porque las cosas se pueden salir de control y pagar muchísimo dinero que puede poner en riesgo la economía de la familia. Entonces, un seguro y más en el tema de gastos médicos mayores en específico, es un seguro que permite a las personas poder transferir el riesgo de un evento que pueda impactar su economía, ¿no? Pero sobre todo algo que realmente pueda ser grave. Un seguro de gastos médicos mayores no está diseñado para algo que sea leve, unas consultas, algo de primer contacto, algo que pueda resolverse con, digamos, una consulta sencilla de algún resfriado, o una gripe o algún tema estomacal o algo sencillo, no es para eso, sino para algo que supere un cierto nivel de gasto y sí empiece a impactar la economía. Para eso es un seguro de gastos médicos mayores y esa es la importancia de tenerlo, es proteger el patrimonio, ¿no? Realmente que se ha creado y tener acceso a un sistema de salud privado con muchísimas más opciones y un trato diferente sin tener que poner en riesgo nuestro capital. Ok, y está buenísimo saber eso porque también creo que hay mucha desinformación en cuanto a que hay personas que creen que se tiene que tener un cierto nivel socioeconómico para poder contratar un seguro. Entonces, existen opciones para quienes no tienen como este ingreso tan grande o tan holgado. O sea, existen opciones de cuánto pagar y todo eso. O sea, o tengo que tener este ingreso súper holgado para decir, ah, entonces sí puedo pagar un seguro. No se puede realmente hay toda una gama, se tienen todas las opciones. Ese es un mito también en donde se cree que un seguro de gastos médicos tiene que ser muy caro y que solo pocas personas pueden acceder a él. Realmente hoy por hoy hay muchísimas opciones, literal algunas que se llaman así esencial porque son esenciales para temas concretos de salud, algunos que ya son incluso indemnizatorios, o sea que es como un apoyo que se te brinda en caso de un siniestro que tengas de salud y te pagan, y otros pues tan avanzados y sofisticados y caros como las pólizas internacionales que te cubren en todo el mundo, que sinceramente cada vez son menos usadas, ¿eh? O sea, la verdad cada vez menos personas salen al extranjero a atenderse por muchas razones. La primera, que no siempre son las mejores atenciones. Ya Ok. México ya cuenta con muchísima tecnología, muy buenos médicos, hospitales muy buenos, y realmente muy poca gente ya llega a salir, ¿no? A atenderse a otro lugar. Pero bueno, tenemos toda una gama desde lo más sencillo hasta lo más complejo y lo más elevado que serían las pólizas internacionales, VIP y todo. Ese que sí Ok. pueden ser carísimas, pero Ajá. realmente las esenciales y las básicas son muy accesibles para las personas, ¿no? Ok, y
Está buenísimo saber esto porque, como decíamos hace ratito, hay mucha desinformación y hay gente que cree que nada más cierto nivel de personas puede acceder a ellos y en realidad hay para todos los bolsillos y para todas las economías y para todas las posibilidades. Exactamente, sí, es toda una gama y al final, pues importante siempre es asesorarse, es decir, no contratar algo, por ejemplo, en mi opinión, ¿no? Y con todo respeto a las instituciones que lo llevan a cabo, no contratarlos en tiendas departamentales ni contratarlos en los bancos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo lo he visto de primera mano, se saltan información de la solicitud, o sea, nunca te preguntan si estás bien o estás enfermo, tuviste un accidente o algo, y ya me ha tocado ver casos muy concretos en donde pues no llenan esa información o la persona que está llenándola le pone a todo palomita verde y cuando llega a haber un evento no opera el seguro porque resulta que había un antecedente, ejemplo de diabetes o hipertensión o algo, y nunca se le preguntó al cliente o nunca se declaró en la solicitud y no cubre. Entonces, realmente cuando sea este caso de buscar un seguro de gastos médicos, lo importante siempre es asesorarse con alguien que sea un asesor en seguros, regulado por la Comisión de Seguros y Fianzas, con cédula vigente, que tenga un despacho y que te pueda brindar diferentes opciones, ¿no? Para poder analizar y llegar a una mejor decisión. Y qué importante saber esto porque, claro, como dices, en muchos lugares nos ofrecen que si compras este servicio también incluye un seguro, pero realmente no sabemos exactamente qué incluya. Y es bien importante también saber que si no llenamos los antecedentes, si no hablamos de estos temas importantes, en el momento en el que lo queramos usar, de repente va a ser como no se puede por X o Y razón, y entonces le echamos la culpa al seguro cuando en realidad era Exacto. responsabilidad nuestra hacernos cargo y hablar más a detalle de nuestro estado de salud actual. Exactamente, tal cual. ¿No? Ok, entonces qué importante saber eso y empezar como a informarnos y a desmitificar mucha mala información que corre por ahí de personas que han tenido malas experiencias, pero fue por razones ajenas al seguro. Exactamente, por esa mala asesoría, por no declarar bien la información, entre otros temas, ¿no? Ok. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo me puede ayudar un seguro? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que viven con prácticas de riesgo y no lo saben y no tienen contratado un seguro. Entonces, hablemos un poco de las prácticas de riesgo, en cuáles sería más recomendado tener un seguro ya contratado y no confiarnos en utilizar los seguros del gobierno. Por ejemplo, sí, prácticas de riesgo es, pues, puede ser desde la profesión que se tiene, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero civil que visita obras, tiene Ujú, ciertos riesgos que una persona administrativa no tiene. ujú, Entonces, eso es un tema importante también a considerar. Y, o bien, por ejemplo, hobbies o temas de deportes que pongan en riesgo también automovilismo de competencia, box, buceo, por ejemplo, paracaidismo. O sea, incluso, digo, ¿no? Que sabemos que incluso muchas de esas estadísticamente son muy poco probable que algo suceda en cuestiones de la vida, de seguro de vida y todo, pero en tema de lastimarse un pie, una mano, la cadera, o sea, un mal golpe y todo, sí es un riesgo elevado, porque recordemos que el seguro de gastos médicos se enfoca en eso. No cubre el fallecimiento de la persona, de hecho no tiene nada que ver con el fallecimiento de una persona, ese es un riesgo totalmente que se mide diferente. Tiene que ver con el grado de lesión que se pueda tener. Por ejemplo, motociclismo, ¿no? También es algo importante. Muchas veces nos hemos encontrado con casos de personas que manejan moto y no lo declararon en su seguro de gastos médicos. Y si llega a suceder algo, no se los van a cubrir porque no está declarado, ¿no? Tienen que estar muy conscientes y muy seguros de que sí se declaró, que se puso una solicitud y que ya con base en eso, pues se va a poder tabular el riesgo, medir y la compañía dirá si te cobro una extra prima o no. De hecho, esta semana tuve dos casos de personas, clientes, amigos, que platicando por temas así de otras cosas, mencionaron algo de la moto y yo, como, a ver, espera, déjame checar la solicitud y no está la moto declarada. Oye, no tenemos la moto declarada. ¿Hace cuánto la manejas? ¿Cuánto la manejas? Y los dos casos, no, pues sí, sí quiero cubrirla, por favor, inclúyemela. Ah, pues hay que llenar este cuestionario, que justo el cuestionario te dice o te pregunta cada cuánto la manejas, de dónde a dónde, qué tipo de moto, más o menos qué velocidad alcanzas, si has tenido algún accidente. Y con base en eso,
te hacen pues una propuesta de cuánto te costaría. Y sí sube, o sea, en la mayoría de los casos sí va a subir, ¿no? Un 10, 15, 20%, no sé, depende del tipo de moto y lo que se lleva a cabo, sí va a subir. O algún otro tipo de tema, ¿no? Por ejemplo, buceo o automovilismo. Y algunos de plano van a estar excluidos, ¿no? O sea, si es algún tema de alto riesgo, algunas compañías pueden excluirlo por completo. O sea, no ni siquiera cobrarte más, sino decirle, si algo te pasa que tenga que ver con eso, no te vamos a cubrir. Entonces sí es importante saberlo desde la entrada para no llevarnos sorpresas. Justamente lo que decías hace ratito es importante porque gran parte de los problemas que hay en la parte de los seguros es que te lleva sorpresas porque no supiste, o sea, no se supo bien cuadrar la información al momento de contratarlo, ¿no? Y justo lo que decías ahorita me quedé pensando en lo de la moto. Ahorita cada vez es más común el uso de las motocicletas, sobre todo en ciudades grandes, donde lo más cómodo es me subo a mi moto y llego más rápido a donde tengo que llegar. Pero ¿qué implica esto? ¿Cuántos accidentes no hemos visto de motociclistas que están, o sea, de las motos más pequeñas, que son las que más se están moviendo ahorita, y que es muy fácil que se accidenten o muy común que se accidenten, y entonces seguramente no tienen un seguro y probablemente tampoco, o si es que lo tienen, no declararon la moto. Entonces, qué importante es saber esto y tener consciente de que igual y si yo no le declaré a mi seguro que estoy usando moto, entonces me puedo meter en un problema y no es tema del seguro, sino es que me quedé información importante. Exactamente, así tal cual. Así que hay que dar toda la información y también si cambia algo, pues darlo, ¿no? Es decir, ya no ocupo moto, ya lo dejé de... Listo. Perdón, sí, es que justo entró una llamada y me sacó. Ya le puse el de no molestar para que no vuelva a pasar. Entonces, ya Ah, estamos. perfecto. Sí. Perfecto, sí, Bueno, entonces, justo ajá. nada más para poder coordinar y terminar esa parte, es el tema de declarar siempre toda la información, no omitir nada, y también si hay algún cambio, decir ya no lo manejo, ya no lo voy a llevar a cabo, ¿no? Ahora, el tener una práctica constante es muy diferente a poder tener un evento aleatorio y diferente. Es de ejemplo, alguien que practica paracaidismo cada semana, todos los días, se tabula bajo un concepto de riesgo. Pero si yo, por ejemplo, no lo hago y me voy a aventar un día en paracaídas porque pues, lo quise hacer de forma recreativa, pero puedo probar que no es algo que hago constantemente y resulta que me lastimo un pie o algo, que de hecho tuvimos un caso de un cliente que es tal cual, así en un paracaídas se lastimó un tobillo, no pasa nada, el seguro lo va a cubrir y te va a pagar, ¿no? Pero es muy diferente cuando ya lo haces de manera continua, ¿no? Ok, y es importante saber esto, o sea, que no le tengo que estar avisando cada paso, sino que si de repente tengo algún evento como esto de, ah, bueno, hoy quiero probar el paracaídas y ya, una vez, Ujú. es muy diferente a me quiero dedicar a esto o es mi hobby que hago cada semana, cada mes, cada X tiempo, ¿no? Entonces sí tener como muy claro la diferenciación de qué tengo que declarar y qué no. Y también Exacto. asesorarnos con alguien que sepa, o sea, si lo tengo que declarar o no lo tengo que declarar. Exactamente, exactamente. Así tal cual, sí. Hay que declararlo siempre. Más vale. Ok, y hablando sobre qué tengo que declarar, una pregunta que surgió hace poco con una publicación que hice, la publicación era un poco broma y no, que decía, ¿y tu seguro de vida sabe que te gusta que te estrangulen durante el sexo? ¿Eso es algo que tengo que declarar o no? Las prácticas sexuales de riesgo. Pues sí, o sea, al final hay un tema que es importante, ¿no? Sí, o sea, al ser una práctica de riesgo, sí se tendría que declarar, sobre todo si es algo de manera constante, Ujú. pero más que nada es muy probable que no se cubra como tal, ¿no? Un tema así, sobre todo si es un tema también, por ejemplo, los seguros no cubren nada que sea autoinfligido, ¿no? Es Ok. decir, algo que sea, que yo hice o me hicieron bajo mi consentimiento, ¿no? Es decir, oye, hazme esto o yo me voy a hacer a mí mismo o algo, es un tema que sí hay que declarar y sobre todo hay que estar muy conscientes que es muy probable, digo, cada compañía de seguros puede tener sus propias políticas, pero es muy probable que esa parte no se cubra, ¿no? Lo cual, pues sí es importante, pues, tomarlo en cuenta y es muy diferente la parte de los seguros de gastos médicos a los seguros de vida. Los seguros de vida, por ejemplo, la mayoría de las compañías de seguros pasando 2 años de tener ya la póliza de seguros, se vuelven indisputables, es decir, ya no
hay nada que pueda echarlas para atrás en caso de un evento, incluyendo algo que no haya sido declarado o incluyendo un tema, por ejemplo, de autólisis o suicidio o intento de suicidio o suicidio en este caso, porque sería un tema de seguro de vida, ¿no? Es así, a partir de 2 años prácticamente todo se cubre, pero las de gastos médicos no. Esa no importa que hayan pasado 5, 8 o 10 años, si no corresponde con lo que tú declaraste y con los temas que pueden estar cubiertos, no te va a cubrir. Entonces sí es muy, muy, muy importante tomar en cuenta eso, sobre todo cuando se tienen prácticas de ese estilo, ¿no? Para que no pues, se lleven sorpresas y pues si lo van a llevar a cabo, que lo hagan con mucho cuidado o que sepan que en dado caso de un evento de emergencia y tienen un seguro, es muy probable que no, así tal cual, o sea, si se declara que fue bajo esa actuación, que probablemente no lo cubriera, ¿no? Si a lo mejor pues era un tema de, pues sí, de una relación entre dos personas y por accidente algo sucede, es muy diferente, ¿no? Pero como tal, una práctica así constante y sonante de eso puede ser que las compañías lo rechacen, ¿no? Ok, y es importante esto porque existe un mundo muy grande que no sabemos porque rara vez se habla de la vida sexual de las personas. Existe una gran comunidad que practica todo lo que es el BDSM, que son las prácticas sexuales con un poco más de riesgo o con un poco más de intensidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces es muy importante tomar en cuenta que en caso de algún accidente, porque, o sea, las prácticas sexuales de esta intensidad de BDSM pues normalmente son como para llegar a un límite dentro de lo divertido y recordemos que siempre tiene que ser con consentimiento de todos los participantes y que tienen que ser adultos porque luego hay muchos malos entendidos. Entonces, bueno, dejando claro esto, si son dos adultos que consienten tener este tipo de prácticas que nos llevan a un límite físico, entonces tener muy claro que este puede ser un riesgo que no nos cubre el seguro y debemos saber si estamos dispuestos a correr el riesgo de sufrir algún accidente, porque no estamos buscando realmente lastimarnos como tal, sino llegar como a un límite en dolor. Entonces, si de pronto llega a haber un accidente porque no medimos lo que implica una práctica de estas, entonces, ¿qué podemos hacer? Y qué bueno que mencionas esa palabra, es bien importante en la terminología de seguros. Accidente. A veces confundimos, muchas veces confundimos qué es un accidente en temas de seguros versus qué es un accidente en nuestro propio lenguaje, ¿no? Mucha gente Ujú. confunde incluso accidente con urgencia, ¿no? Y no tiene nada que ver. En seguros, un accidente en casi todas las aseguradoras, y de hecho en la Comisión de Seguros y Fianzas, se maneja como un evento externo, Ujú. fortuito y violento. Ok. Fíjense, cómo lo maneja, ¿no? Es decir, algo fuera de mi control, ¿no? Ujú. Fortuito es que no lo vi venir, Ujú. ¿no? Y violento, o sea, que fue un impacto repentino a mi persona que me dañó, ¿no? Eso, en terminología de seguros, eso es un accidente. A lo mejor nosotros podemos pensarlo de una manera diferente, un accidente en cuanto a, ok, estaba llevando a cabo esta práctica, estaba pues haciendo este tipo de actividad y se me pasó la mano, ¿no? Pero Ok. eso en terminología de seguros no sería un accidente porque no cumple con tema que sea externo, que es fuera de tu control, fortuito, que era algo que pues no te esperabas, y violento y repentino, ¿no? Entonces era algo que tú estuviste como que muy cerca, ¿no? Y como dices, en algún momento se pasó la mano o algo sucedió. Esa es mi opinión, ¿no? Como Ujú. asesor en seguros. Realmente algo muy importante y que me gustaría hacer un paréntesis de esto, Ajá. es que una cosa es mi opinión como asesor, y otra cosa es un dictamen oficial ya de una aseguradora y con un médico, porque al final el médico es el que va, o sea, son dos cosas principales lo que van a buscar una dictaminación de la parte del seguro, que es la declaración del asegurado, es decir, qué estaba yo haciendo, qué pasó, cómo pasó, etcétera, y Ajá. el dictamen de un médico. O sea, a ver, esto se llevó a cabo de esta manera, hubo tal daño, tal lesión, tal tema, basado en esto que me declara el paciente, y esas dos cosas van a fungir como la base para que la aseguradora pueda dictaminar. Pero incluso, esta es mi opinión, pero Ujú. mi opinión es solo eso. Al final, lo más importante es que la única que va a poder llevar a cabo una dictaminación total es la aseguradora, ¿no? Con esos parámetros, que hay un sinfín de variables, ¿no? Que pueden haber. Yo no estoy muy familiarizado con la forma exacta de las prácticas que mencionas y todo, pero me imagino que algunas son más riesgosas que otras son más súbitas que otras, o sea, algo que pueda ser repentino, o bien
o sea, literal, pues entender si dos personas están teniendo una relación o algo, y de ejemplo, incluso normal, ¿no? Y Ujú, se caen, ¿no? No ujú, sé, de la cama o de donde sea, pues eso sí es un accidente, ¿no? También, o sea, es fortuito, pues no te querías caer, es repentino, ¿no? Y es violento, ajá, y pues no lo estabas buscando tú, ¿no? ujú, Pero ya con características específicas de lo que a lo mejor mencionabas ahorita, que pues, es muy interesante, eso pues puede ser diferente, porque es algo que a lo mejor estabas tú llevando a cabo, practicando, y de repente se causa un daño, ¿no? Se causa una lesión. Entonces, pues por lo mismo hay muchísimas variables. ujú. Normalmente lo más importante que hay que recordar es que la aseguradora no va a cubrir nada que sea autoinfligido, ¿no? Es decir, que yo mismo me haya hecho, porque la otra Ujú, vez me comentabas, bueno, una cosa es que alguien lo haga, pero ¿qué pasa también si yo lo hago para mí, ujú. ¿no? Eso sí de plano no estaría cubierto porque es algo autoinfligido, eso sí de plano está excluido al 100%. Ok. Entonces, en este inter hay una escala de grises pues increíble, ¿no? Es decir, qué pasó, cómo pasó, dónde fue, y los únicos que pueden dictaminarlo al final pues es la aseguradora, los técnicos de la aseguradora, bajo la Ujú. línea de la declaración del asegurado y el dictamen del médico. Ok, porque sí, dentro de estas prácticas que comentaba, una que suele ser bastante común es la restricción de oxígeno. Y hay quien lleva a cabo restricción de oxígeno con la pareja y hay quien no tiene pareja e intenta llevar la restricción de oxígeno consigo mismo y entonces llegan a ocurrir pues estos sucesos que entonces ya no son accidentes. ¿Cómo se llamarían entonces? Eso, lesiones autoinfligidas, ¿no? Ok. El término correcto es autolisis, o sea, una lesión autoinfligida, y esa sí de plano no está cubierta en ninguna aseguradora. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Ok, entonces no es necesario declararlo al seguro, pero es necesario saber que en caso de que se me salga de las manos, mi seguro no lo cubre. Eso. ¿Correcto? Sí, porque no, o sea, incluso declararlo, pues yo te podría decir, no sé exactamente cómo se declararía porque no hay un cuestionario incluso para eso. Normalmente cuando lo declaras es Ujú, porque ya hay algo que tienes que llenar adicional, una información adicional. Por ejemplo, o sea, ujú. declaro que manejo motociclismo. Ajá, Ah, ok, me van a dar un cuestionario que tengo que decir, oye, soy piloto privado, por ejemplo, ¿no? O sea, no de aerolínea, que también es un riesgo. ajá, Oye, hay que llenar un cuestionario de horas de aviación, qué avión vuelas, etcétera, de deportes, hacer una carta explicatoria, o sea, todo ese tema, pero aquí ujú. realmente no, o sea, en esto no he visto yo ningún cuestionario de ampliación de información. Ok, Entonces, yo diría, en mi opinión, que justo más que declararlo es estar muy conscientes de qué alcance tiene una póliza de seguros y qué ujú. no te va a pedir, ¿no? Para tenerlo claro. Ok, y dentro de esto también tener un asesor en seguros, o sea, lo que decías, no contratar el seguro porque ya viene incluido con la compra de mis chicles, Exacto. sino tener un asesor, alguien que me explique y, por ejemplo, si tengo esta duda de no sé qué hacer porque me gustan estas prácticas sexuales o porque me gustan estas prácticas como hobby, como lo que decías, el paracaidismo, la aviación, el motociclismo, o sea, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer algo aparte? ¿Le tengo que avisar a mi seguro para que me lo cubra? Entonces, esta parte de tener una comunicación con el especialista es bien importante porque tendemos mucho a brincarnos a los especialistas porque ¿para qué? Y entonces, Y perdón que te interrumpa nada más, un paréntesis, porque ni siquiera tiene sentido brincárselos porque no lo hace más barato. El costo es el mismo. exacto, y entonces a veces nos los brincamos teniendo esta creencia de que voy a reducir los costos y en realidad no, pero lo que estoy reduciendo es la cobertura del servicio que estoy contratando o estoy reduciendo mi calidad de vida porque puede ser que por no informarme bien o por tener pena de preguntar, entonces me meto en un problema por la falta de comunicación y la falta de información. Exactamente. Por eso, siempre el punto número uno, lo más importante es asesorarse con pues, tu asesor, agente de seguros pues ese profesional de confianza al que puedas decirle y expresarle las prácticas o los hobbies que tienes para que él te diga, o sea, él tiene que decir qué tipo de información tiene que ampliarse para poder llevar a cabo esto, ¿no? Y justo en este tema he tenido mucha experiencia en las últimas semanas, o sea, hemos ampliado información de arquitectos, de ingenieros, de personas que manejan motocicleta, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante hacerlo y lo más importante es, todo va firmado por el cliente. Entonces, la solicitud hay que revisarla bien Ujú. y ver que la profesión venga bien, por ejemplo. Si eres ingeniero, pues ingeniero, si eres arquitecto, arquitecto, todo tiene que venir claro ahí
que no se cambie nada, porque sí llego a veces también, y es importante mencionarlos, a veces puede haber malas prácticas por algunas personas, asesores, que por querer cerrar la venta o por querer pues, conseguir un cliente, omiten algunas cosas Ujú. que son importantes, Ok. pues para que no les echen para atrás la póliza, ¿se me explico? O sea, Ajá. para que no les, o no se les dificulte la póliza, o no se les encarezca, pensando en que igual y nunca pasa nada y pues ya, ¿no? No es lo correcto. Por eso tú como cliente o los clientes siempre tienen que ver su solicitud, ver que su profesión venga bien declarada. Ahí viene muy claro la sección en donde dice actividades, deportes, hobbies, etcétera. Y hoy por hoy incluso ya hay muchas solicitudes digitales, ya cada vez menos es el uso de las solicitudes físicas. Entonces, incluso en las solicitudes digitales hay que fijarse bien antes de firmarla digitalmente de que todo lo que se lleva a cabo viene bien declarado, ¿no? Más vale que sobre información a que falte. Muchas veces va a decir, oye, pues eh, un cliente también me decía, ¿no? Pues es que yo cuando he llegado de vacaciones me gusta ir a nadar con tiburones, ¿no? Ujú. En Belice o en algún otro lugar. No pasa nada, o sea, no es algo que hagas, que todos los días trabajes en eso, ¿no? Es un evento muy aleatorio que llevas de vez en cuando, no sucede, no pasa nada, fue un accidente y se cubre, ¿no? Pero si es algo constante, sí se tiene que declarar, ¿no? Ok, y qué importante es tener como todos estos pequeños datos que a veces desconocemos y entonces nos metemos en problemas justo por el desconocimiento. Entonces, hace ratito decías que ay, no me acuerdo la palabra exacta, pero que sea un asesor que tenga cédula. ¿Cómo me puedo asegurar de eso? ¿Qué tengo que pedir para saber si mi asesor está si está capacitado, perdón, o qué necesito saber cuando yo voy a contratar un seguro? ¿Qué tengo que preguntarle al asesor? Ok, bueno, pues mira, muchas veces es una relación de confianza, o sea, en donde a lo mejor tú puedes ver un poquito su trayectoria, si está dentro de una o varias compañías, pues puedes ver que a lo mejor está ahí presentando un reconocimiento de, no sé, 3 años, 5 años, 10 años, etcétera. Y con eso, pues a ti te da la confianza para ya asesorarte, es muy válido. Si te quieres ver muy, picky, así haciendo el due diligence y Ajá. preguntando y todo, que también está perfecto, pues puedes pedirle que te mande su cédula a Ujú, la comisión, que es una credencial que nos emiten cada 3 años como ujú, asesores, de vigente. Y si todavía quieres verte más picky, que te mande su póliza de responsabilidad civil, porque nosotros como asesores tenemos una póliza de responsabilidad civil en caso de que cometamos un error que ujú. afecte a nuestros clientes. Tenemos un seguro que cubre ese error. ¿Sí me explicó? O sea, si yo, ejemplo, asesoro mal a alguien por alguna situación y llega a haber un evento y no le cubren porque fue un error mío, se cubre. O sea, la póliza cubre ese error. Entonces, eso es algo obligatorio por la ley que te pide que tengas esa póliza de responsabilidad civil, entonces también la puedes pedir. Pero básicamente eso sería, con eso te puedes asegurar que un agente es un agente, pero otro, Ok. otro, otro tema adicional, eso no te garantiza que ese agente esté conectado en una aseguradora en específico. Entonces, lo más importante es que cuando te emita su póliza y el recibo, veas ahí abajo que pues es el despacho, que es su despacho o su nombre, ¿no? De lo que sea que aplique, si es persona moral o persona física, pero que sí acredite que te puede asesorar en esa aseguradora en específico, ¿no? Ok, y bueno, qué importante saber esto porque a veces desconocemos y como decías, o sea, a veces me ofrecieron un seguro porque compré X cosa y entonces viene incluido el seguro, viene incluido tal, y pues no te lo incluye un asesor de seguro, sino que te lo incluye el vendedor de la tienda que probablemente no sepa porque no es su trabajo estar enfocado en seguros. Exactamente, sí, muchas veces es ese caso en tiendas departamentales y en temas en bancos, por ejemplo, o en alguna otra institución, que te venden un seguro de gastos médicos, pero sin que sea realmente un seguro de gastos médicos, o lo es, pero no te asesoran bien y cuando llega a pasar algo, pues no cubre, ¿no? Ok, pues qué importante saber todo esto. ¿Hay algo que te gustaría decir para cerrar, para como englobar todo lo que platicamos ahorita? ¿Alguna recomendación que quieras dar a quien siga teniendo dudas? Pues solo digo, tomando lo primero que platicamos, el hecho de que tomen en cuenta cotizar un seguro de gastos médicos es muy importante. Yo creo que al final nuestra salud es primordial, pero nuestro patrimonio que hemos construido también, y yo no conozco a nadie que por su propia voluntad dejaría a un ser querido o a sí mismo
en un hospital con cuentas grandes, económicas, sin hacer todo lo posible, vender patrimonios, vender coches, vender casas para tratar de salvarlo. No hay necesidad de eso. Al final hay algo que me gusta y alguna vez escuché y me gustó aplicarlo, es que todos tenemos seguros. La única diferencia es que mucha gente decide autoasegurarse. O sea, poner su patrimonio como primera línea de defensa, pero todos estamos asegurados. La idea de contratar un seguro es trasladar ese riesgo a un tercero, que es una aseguradora con capital mucho más grande que nuestro, por una fracción, o sea, por un costo que nos va a permitir estar tranquilos y seguros de que si algo sucede, vamos a estar cubiertos, ¿no? Realmente nunca sabemos qué cartas la vida nos puede jugar, qué puede suceder, y tener eso nos da mucha tranquilidad. Esa sería pues mi conclusión referente a esta recomendación, independientemente de lo que sea que lleguemos a practicar, cualquier tipo de actividad, tener siempre una cobertura es muy importante, ¿no? Ok, y sí lo que decías, o sea, el, a veces creemos que es muy caro estar invirtiendo en algo así porque, ay, ¿para qué voy a pagar si estoy bien? Pero no sabemos en qué momento la vida cambia y de pronto, pues hay gente que está viendo a ver qué más vende y qué más hace para juntar el dinero y poder ayudarse o ayudar a un ser querido. Entonces, a veces es, pues realmente qué tanto vale tu tranquilidad y tu salud y pues tu vida y tu paz. Sí, e incluso hace no mucho, o sea, en la pandemia apenas vimos casos y muchos muy frustrantes, ¿sabes? Porque Ujú. sobre todo el caso de también mi esposa que conoce y tiene otras amistades, dos casos es como muy frustrante porque eran amigos cercanos o relativamente cercanos, pero que pues habían decidido no tener un seguro de gastos médicos y enfrentaron situaciones muy graves en la pandemia que hicieron de verdad, o sea, vender casas, coches y todo y pagar millones de pesos para salvar la vida de los seres queridos, ¿no? Cuando al mismo tiempo, como despacho, con ya muchos años de experiencia y muchos clientes, vimos cómo temas de COVID, temas de la pandemia, se pagaban uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, sin ningún problema, por tener el seguro, ¿no? Entonces, pues, Eso, perdón. perdón que te interrumpí. Justo eso que decías, o sea, a veces es como, puedo, yo estoy bien, yo me cuido, yo bla, 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 y de repente llega algo así como una enfermedad que nadie estaba esperando, que nadie se imaginó que vendría, y de repente la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos. Exacto. Y otro punto importante es que si bien el seguro de gastos médicos se adquiere con dinero o se compra con dinero, se adquiere con salud. Y ese es un tema muy importante. Ah, ¿Por qué? Porque claro. tú podrás decir, quiero un seguro de gastos médicos, pero si tienes un evento o una situación, ejemplo, tuviste un infarto o incluso tienes, por ejemplo, obesidad o algún otro factor de riesgo o te detectaron diabetes o algún otro tipo de condición, lo que sea, aunque lo quieras pagar y digas, dame el mejor, yo lo pago, aunque cueste 100,000, 200,000 pesos, ya no te lo van a vender, ya no lo puedes conseguir. Entonces, muchas veces hemos visto casos en donde pues, las personas han pospuesto esta decisión y pasando un año adquieren alguna condición de salud y dicen, sí, ya quiero mi seguro. ¿Y qué crees? Ya no se puede. Entonces, justo esa misma lógica que mucha gente ocupa es la que tenemos que utilizar, pero al revés, es decir, mucha gente, su respuesta ante necesitas un seguro es, pues no, porque no estoy enferma o no estoy enfermo, estoy bien. Justamente es la razón por la que lo tienes que contratar, porque cuando te llegues a enfermar o estar no bien de salud, ya no se puede hacer nada, ya no puedes contratarlo o va a ser muy complicado contratarlo, ¿no? Ok, y qué importante saber eso, justo conseguir, o bueno, adquirir, perdón, el seguro en el momento en el que estamos sanos, no cuando ya me pasó algo y bueno, para tratar ese algo que ya tengo, sino es antes de que tenga algo y entonces, si es que llego a tener algo, el seguro me apoya, me cubre y me asesora. Es correcto, así es, tal cual. Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, si alguien se quedó con alguna duda, si alguien tiene, le gustaría contratar algún seguro, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en este caso, si quieren mandarme un mensaje directo aquí en Finanzas en el perfil, con todo gusto lo respondo, lo vemos, lo analizamos y justamente comenzamos ese proceso de asesoría, porque realmente adquirir un seguro, pues sí es más allá que ir a una tienda y escoger un producto y ir a la caja y pagarlo, ¿no? Es algo, no es complejo, o sea, no estoy diciendo que es algo complejo, pero es algo muy personal y es
algo que tiene que hacerse a la medida. Y cada compañía tiene, imagínate, cada compañía tiene más o menos como 15 o 14 diferentes tipos de seguros de gastos médicos. Y cada uno de esos 14 productos, que si es internacional, nacional, esencial, versátil, o sea, muchas opciones, cada uno tiene como fácil unas 8 variables, ¿no? De deducibles, seguros y otros términos que no me quiero meter mucho, pero que imagínate, multiplica eso, al final es un mundo complejo que las personas pueden confundirse, pero no por ello, o sea, complejo en ese sentido de las variables que tiene, pero no por ello complicado. Nosotros como asesores justamente sabemos cuando llega una persona, podemos reducir a lo que concretamente esa persona necesita muy rápido, pero sí escuchando lo que nos tiene que decir, ¿no? Dónde vive, qué edad tiene, sabe más o menos cuál es el presupuesto, como qué hospitales quiere, qué médicos, etcétera, y rápidamente llegar a una conclusión de algo que sabemos que puede servirle y llevar a cabo el proceso de contratación, ¿no? Pero sí que se asesoren, entonces cualquier cosa, con todo gusto, pues yo estoy a sus órdenes, lo que se pueda, lo que podamos hacer para poder apoyar esa cultura de protección, adelante y bienvenido, ¿no? Ok, pues me encanta esto. Recordemos que los seguros son un traje a la medida y que siempre es importante acercarse a un especialista, a un profesional, alguien que ya tiene toda la experiencia y toda la trayectoria. Y bueno, cualquier cosa, contacten aquí a Samuel en Finanzas con Sam y si se les complica lo que sea, igual a través de mí lo pueden contactar, yo les paso los datos que sean necesarios. Y muchas gracias por haber aceptado compartir con nosotros en este live, por habernos informado de un tema tan importante, haber desmitificado mucha de la información errónea que sigue corriendo, porque a veces simplemente es la falta de preguntar y nada más porque X persona me dijo, entonces yo creo que esa es la verdad absoluta. Siempre acerquémonos al especialista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y nos vemos en nuestro próximo Sexy Nights. Hasta luego, gracias. Bye, gracias.